¿Por qué la mujer valía menos que un perro y menos que un hombre? Si quieren saberlo, escúchense este podcast. Entonces, hoy voy a hablar del origen del machismo. Desde la prehistoria, obviamente, vamos a hablar sobre por qué o cómo se dio el origen del machismo, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer cumplía un papel fundamental en la sociedad de ese entonces, ¿no? Pues en la comunidad o en el clan, para ser más precisos con las palabras, porque sociedad como tal no había. Pero digamos que la mujer, como ya viene dicho anteriormente en mis otros podcasts, descubrió la agricultura, el invento más importante de la historia de la humanidad. Lo descubrió una mujer. Se dice también, por ejemplo, que la mujer tenía la misma estatura que un hombre, eh, más o menos tenía una fuerza importante, era supremamente habilidosa, podía hacer lo mismo que un hombre en todos los aspectos, o sea, podía cazar, podía matar, podía recolectar, eh, hacer de todo. Creo que se le atribuye a ella muchos inventos de tejer, por ejemplo, de construir cosas, de domesticar animales. Ella creó absolutamente todo lo importante que uno ve hoy en día, lo creó la mujer. Y tiene un sentido muy básico, y es que el hombre en ese entonces no servía para nada, obviamente, más allá de luchar, ¿no? Entonces el hombre no cargaba con nada. O sea, el man solamente tenía las armas en caso tal de que se apareciera algún animal o, no sé, u otra tribu, etcétera, otro clan ahí que buscara pelea. Pero el man solamente cargaba las armas, ella cargaba todo lo demás, haz de cuenta. Cargaba los hijos, cargaba las cosas, no sé, artefactos de cocina, cargaba absolutamente todo, o sea, se decía que tenía fuerza como para cargar dos hombres también. Obviamente en ese entonces no era bonita, ¿no? O sea, no era tan importante que la mujer fuera bonita, más allá de sus habilidades, o sea, no se valoraba por la belleza, no era un objeto sexual en ese entonces, en la etapa primitiva o de la prehistoria. Pero lo que digo es que la mujer cumplió el papel más importante de la humanidad porque sin ella obviamente no hubiéramos descubierto la agricultura. Y no solo eso, sino que la agricultura permitió descubrir todo lo demás. O sea, una vez se da el proceso de la agricultura, uno asegura la alimentación, que eso es clave. Después, entonces uno se preocupa por descubrir otras artes, desarrollar el arte, escribir, leer, la historia, en fin, todo lo demás. Pero el principio básico universal fue la agricultura. No sé si para bien o para mal, porque en términos, bueno, la agricultura trajo la propiedad, trajo el matrimonio, trajo todo lo demás. Eh, pero de que fue la creadora de ese invento, sin lugar a dudas, o sea, la que lo descubrió, pues, como ya les dije, mientras el hombre iba a cazar, ella aprovechó para recolectar cosas, hacer muchas cosas mientras él no estaba, y ahí fue donde el hombre se dio cuenta, hey, ella puede recolectar comida sin yo ir a cazar, o sea, es clave. Entonces ahí empezó la agricultura. Pero ¿por qué, digamos, cuál fue el origen del machismo entonces si la mujer cumplía un papel fundamental en la historia, en la prehistoria, pues? Y es que pasa algo. Bueno, también es importante decir, en sociedades de Sudáfrica, por ejemplo, en tribus sudafricanas, el papel de la mujer fue muy importante incluso cuando después de la agricultura. Se dice que muchas sociedades, pequeñas sociedades, tribus, eh, la que mandaba era la mujer de más edad, por ejemplo. Pero generalmente en la historia el papel de la mujer cambió y siempre ha sido de esclava. Y es muy curioso, o sea, ¿qué pasó? Entonces, según entiendo, lo que pasó fue lo siguiente. Como bien les dije, la mujer cumplió un papel fundamental, ella se encargó de domesticar animales, etcétera. El problema de ella es que, bueno, en términos de pelea, de fuerza, no tiene la misma fuerza del hombre, obviamente, por obvias razones, porque ella, según entiendo, ¿no? Llámenlo como quieran, pues ella al otorgar cuidado de su bebé y de estar en un estado, digamos, vulnerable cuando tiene sus bebés, eh, perdió fuerza
comparativa con respecto al hombre. Porque tenía, digamos, más responsabilidades. O sea, el bebé, alimentarlo, cargarlo. Biológicamente es un proceso difícil para una mujer. No es una enfermedad, obviamente, estar embarazada, pero es un proceso difícil. No está en igualdad de condiciones que en un hombre, como se dice, bueno, que en cierto tiempo sí estuvo casi igual. Tenía la misma fuerza y todo. Entonces, ese tipo de labores y al quedarse en la casa, digamos que ella misma, en la casa no, pues, en una ubicación y el hombre iba a cazar. Ella al quedarse en ese sitio y recolectar cosas y hacer todo lo demás, hacer ollas, por ejemplo, hacer un montón de cosas, recolectar frutas, etcétera. Ella misma se fue como metiendo en un rol de hogar, de casa, haciendo lo que ella sabía hacer, obviamente. Y el hombre aprovechó su condición de fuerza, descubrió la agricultura y se adueñó de la agricultura. Y la empezó a tratar de esclava. Básicamente esa es la historia, o sea, es increíble. Es chistoso, pero la mujer descubrió el invento más importante y el hombre la volvió esclava de él, marica. Así de sencillo. O sea, obviamente en ese entonces, pues lo que importaba no era la belleza de la mujer ni nada de ese estilo, sino sobrevivir. El hombre vio una oportunidad en la mujer y cada vez con la agricultura que se volvió un poco más compleja de administrar, de regular, de tener un control, el hombre aprovechó y digamos que sacó a relucir todo su poder sobre la mujer. Se aprovechó y entonces era tal el caso que, por ejemplo, un hombre podía tener varias esposas y eso era lo que buscaba porque quería tener esclavas que se encargaran de él, de la comida y de todo, básicamente. Y él no hacer nada, ¿no? Entonces, así digamos que fue el origen del machismo, o sea, ella misma se involucró en una etapa, digamos, de, ¿cómo decirlo? O sea, ella misma se domesticó, por decirlo así, por lo que hacía. Entonces, digamos, recolectaba cosas, era muy dada a hacer cosas y tal, y el hombre era fuerte. Entonces el hombre vio el descubrimiento de ella y se aprovechó de ella. O sea, el valor material de una mujer era ese, ser esclava. Siempre lo ha sido en todas las sociedades antiguas. Incluso en la moderna, ¿no? Y en la contemporánea, o sea, en todo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, también hay muchas mujeres esclavas de los maridos, por ejemplo, que nada más existen para hacerle aseo al marido. Triste, pero cierto. Pero no deja de ser interesante cómo la mujer es víctima de su propio invento, literalmente víctima de su propio invento. Ella descubre la agricultura y el hombre se aprovecha de ella y la vuelve esclava de la agricultura que ella se inventó, o sea, increíble, ¿eh? Y obviamente domina porque tiene más fuerza y más capacidad como de, no sé, aprovechó la oportunidad, claro, como ella tenía muchas obligaciones de bebés, de ordenar todo, de tal. El hombre aprovechó esa capacidad de la mujer, sabía que lo podía hacer bien, que podía cocinar, que podía tener su alimento con ella y la volvió su esclava. Era a tal punto el valor de una mujer que incluso la ofrecían haz de cuenta, como una tribu. Entonces se encuentran dos tribus y ofrecían a la mujer para que se la comieran, básicamente así. O sea, como un gesto de amabilidad con la otra tribu. Era un objeto, literal. Era un objeto, o sea, era como una esclava. Ese fue el origen del machismo, era una esclava más. En algunos templos de Fiji, por ejemplo, no se le permitía entrar a, a la mujer al templo, sino a los perros. A los perros sí y a la mujer no. La mujer era considerada en valor monetario más barata que un hombre y obviamente mucho más eficiente. O sea, el hombre la veía literal como una mercancía. Es absolutamente increíble porque ese es el origen de la familia. O sea, la familia no se dio, ay, tan bonito el amor. El amor no existía en tiempos primitivos, queridos amigos. No había amor. Eso no importaba el amor. ¿Qué era eso? Eso de besuquearse, eso de llorar por una mujer, imagínate, yo creo que un primitivo se te ríe en la cara y te escupe. No, pero en serio, o sea, era una vaina absurda, o sea, no había amor, no había nada, ni entre mujer, ni de la mujer al hombre tampoco, obviamente. Es una mujer llorar por un hombre, eso era una cachetada, o sea, no sé, una estupidez.
¿Por qué? Porque lo importante era sobrevivir. Muy interesante. Me parece curioso el origen del machismo. Cómo la mujer perdió el papel preponderante por su propia, digamos, biología. O sea, el hombre se aprovechó de su fuerza. Es claro que se aprovechó de su fuerza, obviamente. Y como ella estaba encargada de muchas cosas, se aprovechó también hasta la forma de desarrollar la agricultura. O sea, el man vio la oportunidad, haz de cuenta, vio una startup, se copió y lo hizo mejor. Literal, o sea, el man vio la oportunidad, se aprovechó, se la robó y no hubo escapatoria. Porque obviamente con la agricultura vino riqueza, ¿no? Entonces entiende el papel de la mujer. La mujer sabía recolectar cosas, pero estaba encargada de muchas cosas. Entonces el hombre, digamos, que tuvo esa, no sé si llamarlo visión, porque eso no es visión. Aprovecharse de los demás no es visión, pero digamos, vio una oportunidad, lo desarrolló un poco más para asegurarse de su comida y de la de sus hijos, etcétera. Que obviamente, como bien lo dije antes, anteriormente no importaba si uno tenía un hijo o no, porque igual uno no se hacía cargo de él. Pero cuando empieza la agricultura, cuando tú tienes plata, mi hermano, ahí sí importa si es tu hijo o no, porque es la herencia que le vas a dar. Entonces, sí importa tener una mujer fiel. Ahí empieza, digamos, la monogamia, etcétera. Pero bueno, antes de eso, o sea, el origen del machismo es, no sé, o sea, no es una construcción social como venden las feministas. O sea, es una vaina rara. Una vaina. La mujer obviamente no sabía que se estaban aprovechando de ella. O sea, ella vio, digamos, ella estaba con un hombre para asegurar su comida también, ¿no? Entonces, si ella tenía que hacer más labores, pero se aseguraba, no sé, la comida de siempre y de sus crías, pues no le importaba. Y no había matrimonio. De hecho, también es interesante esto. El hombre solía dormir en la casa o con su familia, pero nunca con la mujer. La mujer dormía, date cuenta, en la terraza, o sea, por allá en el patio, por allá en otra parte, pero el man dormía en su casa, o sea, pues, en su terreno. Muy curioso. Para terminar, en algunas tribus antiguas de la India, la mujer hacía parte de la herencia. O sea, se moría el marido y la herencia, o sea, un objeto, date cuenta, la casa le corresponde al hijo, no sé qué, bueno, la mamá se volvía una propiedad, o sea, como, bueno, la esclava ahora pasa a ser como un objeto. Una vaina impresionante, solamente por perder el rol preponderante en la agricultura que fue invento de ella. O sea, ese es el origen del machismo. El hombre se aprovechó por la fuerza que tenía, nada más. Porque ni siquiera era demasiada fuerza. O sea, como te dije, la mujer podía cazar, podía estar sin un hombre. Obviamente prefería al hombre, obviamente, para sobrevivir, que él arriesgara su vida, digamos, que no se muriera ella. Pero ella podía hacerlo, incluso. O sea, y descubrió, recolectó, o sea, era una mujer supremamente útil, pero no tenía la cualidad más importante, al menos en ese momento, que era la fuerza. Y por eso, en todo tiempo en que el hombre fue el señor, la mujer fue siempre su esclava.